Vamos. טוב, שבוע טוב. טוב, בעזרת השם. Bueno, estamos en Ilhot Teshuvah, la Rambam, Maimónides, Perek Bet, segundo capítulo, Alajat Tet. El Rambam aquí entra en el tema de la diferencia que tenemos en la Teshuvah, que se refiere a las mitzvot ben Adam la Makom, entre la persona y Dios, u ben Adam la Javero, y entre la persona y su compañero. El pasuk dice Ifnei Hashem Titaru. Un minutito, ahora lo vamos a ver. Primero vamos a ver lo que dice el Rambam. En la Teshuvah ve'leom Kippurim echad prim. La Teshuvah y Yom Kippur no expían ela al averot sheben Adam la makom, sino únicamente a los pecados que se cometen hacia Dios directamente. Como por ejemplo, Misha Hal Davar Asur, una persona que comió algo prohibido, algo taref, algo que está prohibido comer según la Torah o según Jajamim, o Baal Beila Asura, o que mantuvo alguna relación prohibida, de Kayotze Baem, o por el estilo, diferentes tipos de prohibiciones, que el común denominador de todas es de que es algo que tiene que ver directamente con Hashem y no con el semejante. Eso puede ser una persona que vistió una ropa que tiene lana y lino, una persona que se rasuró con cuchilla, con navaja, en las peot de la barba, así sucesivamente, en todos esos ejemplos que la mitzvah es directamente con Hashem. Entonces, aquí es que la Teshuvah y Yom Kippurim son las que funcionan para lejaper, para expiar al hombre. Entre paréntesis, acá el Rambam trae el tema de una relación prohibida con una mujer prohibida como algo que es Ben Adam la Makom. Interesante. Hace algunos años yo di un shiur en el shiur donde vivía antes, en Ofa Elon, sobre las relaciones prohibidas. ¿Cómo se definen? Si se definen como averot hacia Dios o averot hacia el semejante. O sea, ¿por qué surge el interrogante? Porque según el Rambam se entiende que si una persona mantuvo, por ejemplo, un hombre mantuvo con una mujer casada una relación, es una relación prohibida, o una mujer con un hombre casado. ¿Bien? Entonces es una relación prohibida. Ya, la pregunta es si esto es un pecado hacia Dios solamente o también hacia el semejante. Yo podría decir, si tú eres infiel a tu esposo o eres infiel a tu esposa, entonces, ¿eso qué es? ¿Es un pecado hacia Dios solamente o es un pecado también hacia el semejante? Aparentemente hacia el semejante, ¿no? Además, nosotros sabemos de que en la Torah tenemos los Aseret HaDibrot, los 10 mandamientos,
Muchos de nuestros jajamim dicen que los primeros 5 mandamientos, o sea, la tabla de la derecha, son mitzvot ben Adam la makom, son mitzvot hacia Dios. Y los 5 mandamientos de la tabla izquierda son ben Adam la Javero. Y por eso las tablas de la derecha empiezan con la mitzvah de la emuná, de creer en Dios. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. El segundo mandamiento, no tendrás otros dioses, idolatría. El tercero es la prohibición de jurar en vano o de pronunciar el nombre de Hashem en vano. El cuarto es recordar al Shabbat. Y el quinto ya es interesante, porque el quinto es el respeto al padre y a la madre. Entonces, el respeto al padre y a la madre es una mitzvah que aparentemente es con el semejante, ¿sí? Porque los padres son personas. Y a pesar de eso, el Ramban, Nachmanides, cuando habla de eso, dice: no, los padres, Nahón, que son personas, pero los padres no son tus semejantes, son tus padres. Semejantes son familiares de otro tipo, amigos, compañeros. Esos son semejantes. Pero los padres hay que tratarlos de una manera totalmente diferente, y por eso tenemos mitzvah especial de respetar a los padres, de temer a los padres. Y por eso es el quinto mandamiento que aparece del lado de las mitzvot que son hacia Dios. ¿Por qué? Porque por un lado, dijeron Jajamim, hay 3 socios en la creación del hombre. ¿Quiénes son los 3 socios en la creación del hombre? Dios, papá y mamá. ¿No? Papá y mamá nos dan el cuerpo y Akadosh Baruj Hu nos da la neshama. Entonces por eso, dice el Ramban, encontramos de que en varios lugares se asemeja el respeto al padre y a la madre como al respeto a Dios mismo. Y por eso, el respeto al padre y a la madre tiene una dimensión de Ben Adam la Makom, como si fuera una mitzvah hacia Dios y no hacia el semejante. Pero a pesar de eso la pusieron como la quinta mitzvah, el quinto mandamiento, porque ese es el trampolín a Ben Adam la Javero. Entonces, el respeto a la madre y al padre y a la madre es como un intermediario entre las mitzvot hacia Hashem y las mitzvot hacia el semejante. Y después vienen los 5 dibrot, los 5 mandamientos hacia el semejante. No matarás, no harás adulterio, no robarás, etc. Según esta opinión, no hacer adulterio, ¿en qué lado está? En las mitzvot de qué? Hacia el compañero, hacia el semejante. Hacia el semejante. Entonces, como vemos, el tema no es tan simple. Hay opiniones que adulterio es Ben Adam la Makom, que es un pecado directamente hacia Hashem, y hay quienes opinan que es Ben Adam la Javero, que es algo conectado hacia el semejante. Y canere que como siempre los dos tienen parte de la razón, y el tema de pecar en adulterio tiene una dimensión hacia Dios y también tiene una dimensión hacia el compañero. De cualquier manera, ¿qué? Es que cuando se habla del próximo, en el momento que una persona, mi pensamiento es ese, cuando una persona va con una persona, una mujer o un hombre casado y tal, está estropeando un matrimonio, está estropeando al prójimo, está destrozando una casa entera que puede haber hijos inclusive, con lo cual eso es su prójimo y está destrozándolos. Ya fe, esa es la opinión del Ramban. ¿Qué vamos a hacer? El Ramban dice otra cosa. El Maimónides dice que
las relaciones prohibidas están dentro de la categoría de Ben Adam Lamakom. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que el Rambam dice otra cosa. Tenemos que explicar lo que dice el Maimónides. Pues que el Maimónides entiende de que la dimensión como usted muy bien dice, de destruir una familia o de ser infiel o inmoral, va mucho más allá de simplemente un pecado hacia una persona específica o hacia una familia, sino que va más a fundamentos de la divinidad, de cómo el hombre se debe comportar como ser humano, un hombre moral, un hombre de ética, un hombre de bien, y eso, como que tiene que ver con Akadosh Baruj Hu. Esto solamente lo traje a acotación entre paréntesis. Volvamos al tema. Entonces, Yom Kippur, Teshuvah, perdonan, expían cuando la persona los hizo como corresponde. Las mitzvot ben Adam lamakom, hacia Dios. Avaraveroche ben Adam lajaveró, pero los pecados hacia el compañero, Kegon, por ejemplo, a Jovel bejaveró, el que le provoca algún daño físico a su compañero en su cuerpo. O a Mekalel Javeró, o aquel que maldice a su compañero, a pesar de que no le hizo un daño físico. Pero la Klalá, la maldición, se considera, ¿sí?, un daño espiritual, un daño al alma, a la persona, o Gozlo Beketzevem, o que le roba, o sea, que le provoca un daño económico. Entonces tenemos daño físico, daño espiritual y daño económico. A todo nivel conectado con el semejante. Entonces, para eso Yom Kippur no es suficiente. Enonim Chalo Leolam, no se le perdonará y no se le expiará nunca. Hasta que le entregue a su compañero lo que le debe y, ¿cómo se dice? Y lo apacigua y se disculpa ante él y le pide perdón. Entonces, esa es la única forma de que una mitzvah hacia un compañero será perdonada por Yom Kippur y por Teshuvah. Tú puedes pasar 80 Yom Kippur, todos los Yom Kippur de tu vida, pero en alguna oportunidad le robaste a alguien o avergonzaste a alguien y en tu vida le fuiste a pedir perdón. ¿Qué? Entonces, dice el Rambam, no tienes perdón. Afilo que ayunaste 80 Yom Kippur en tu vida, afilo que hiciste 10 vidui cada Yom Kippur como corresponde, pero si tú no te fuiste a disculpar con tu compañero, y por supuesto si no fuiste a pagarle la deuda que tienes cuando le robaste o cuando le dañaste o cuando le estafaste o cuando le hiciste algo que le provocó algún daño económico, entonces vadai de que eso no va a ser perdonado. Y así dice la Gemara de Masejet Yomá, Rabbi Lazar ben Azariah, dice el pasuk, Ki bayom hazeh yechaper alechem, porque en este día expiará a ustedes, letaer etchem, para purificarlos, mikol chatoteihem, de todos vuestros pecados, lifnei Hashem titaru, de todos vuestros pecados frente a Hashem serán purificados. ¿Y qué aprendió de aquí la Mishnah? Que de qué pecados expia Yom Kippur, lifnei Hashem, los que son frente a Hashem, o sea, los que son Ben Adam Lamakom, los que son frente a él. Pero Ben Adam la Javeró, pero si son hacia el compañero, ¿qué? Entonces ahí lo deja peretjem, ahí no te va a perdonar. El pasuk habla de que Hashem te va a perdonar y te va a expiar en Yom Kippur respecto a los pecados frente a él. Pero si son frente a tu compañero, no serás nunca expiado hasta que te disculpes y te den el perdón. Y Kamubán, si tienes una deuda, que pagues la deuda que tienes.
Yo siempre he entendido, el día de Yom Kippur es el día que Akadosh Baruj Hu da el veredicto, ¿no? Sella, ¿no? Y Pero entonces tenemos desde Rosh Hashanah hasta Yom Kippur 10 días de Teshuvah. Entonces tenemos esos 10 días para pedir perdón tenemos 10 días para pedir perdón, restablecer lo que hayamos quitado, lo que sea. Y también está para pedir perdón a Hashem esos 10 días. Luego el día de Yom Kippur, Akadosh Baruj Hu da el veredicto. Pero entonces el día de Yom Kippur no podemos pedir perdón a Hashem si es el día que Él nos va a dar el veredicto. Podemos decir que estamos comprando a juez. O sea, llegar a... Tenemos los 10 días de Teshuvah. dio 10 días. 10 días. Mejor. Bastantes son para hacer Teshuvah. Bastantes son, y hay gente que le tarda toda la vida hacer Teshuvah. Vale. Según Jajamim, en Rosh Hashanah, la gente se abre el libro. No solamente se abre el libro, la gente es inscrita en el libro o de los tzadikim o de los reshaim. ¿Sabes? El que ya fue inscrito, ya está. ¿Para qué quedan esos 10 días hasta Yom Kippur? Para los Benonim, los que están tambaleando, los que todavía no están ni aquí ni allá. Después viene Yom Kippur y es el día donde Hashem sella y termina básicamente con los que faltaban. Los que ya están inscritos, ya. ¿Ceder? O sea, pero aquí el Rambam está hablando de otra cosa. Aquí está hablando el Rambam de que hay cosas que si tú no hiciste las cosas como corresponde respecto a tu prójimo, entonces ni Rosh Hashanah, ni Yom Kippur, ni nada sirve. Porque no hiciste lo que tienes que hacer. ¿Sí? Entonces, eso es bediuk la novedad que aprendemos de aquí, de la Mishnah, del Pasuk de la Torah, de que para que una persona reciba el perdón y que Yom Kippur pueda funcionar y la Teshuvah pueda funcionar, es cuando la persona arregla sus problemas sociales, primeramente a nivel práctico económico y luego a nivel de disculpa. Y si no funciona. Y a pesar de que una persona provocó algún daño económico a su compañero y se lo regresa. Sí. Le chocó el carro y ahora le tiene que pagar el arreglo. Él va, le paga el arreglo, el seguro le paga el arreglo, él le paga el arreglo, no me llané. ¿Qué? Dice el Rambam, lo más pic, no es suficiente. Tienes que disculparte. Tienes que pedirle perdón, discúlpame porque te provoqué este daño económico, porque te provoqué este disgusto, y eso es parte de la Teshuvah. Y por eso tiene que pedirle y disculparse. ¿Qué? Y no solamente eso. Afilu que no le provocó ningún daño económico o material, sino que simplemente le habló feo, lo insultó, lo avergonzó. Tzarich le faisó, tiene que ir a disculparse la persona. Ulifugó a bochim jalo, ir hasta que lo perdone, hasta que lo disculpe. Entonces, esa es la obligación que tenemos nosotros respecto al semejante. Entonces tenemos que saber que cuando las cosas son entre la persona y Akadosh Baruj Hu, entonces ahí está todo el sistema del funcionamiento de Yom Kippur, donde si la persona ayuna, si la persona cumple con las aflicciones, los sinuim, con las tefilot, con el vidui, todo eso está hecho para que arreglemos nuestras deudas hacia Akadosh Baruj Hu. Y así funciona. Pero en el momento que la persona tiene alguna deuda económica, alguna deuda moral y ética con su compañera, entonces que sepa de que todo eso no le va a ser suficiente. También es necesario, pero no es suficiente hasta que no vaya y primeramente arregle el tema
financiero, el tema monetario y también la pedida de perdón y de disculpa. Solamente en ese momento, ahí Yom Kippur y las tefilot y el vidui va a funcionar. Esa es nuestra obligación. ¿Quién? ¿Cómo hacemos con en nuestra historia de vida? Todas las personas que ofendimos, le cometimos algún mal y que ya no tenemos contacto. Ya ese perdón no lo vamos a recibir. ¿Qué pasó nunca. si fuiste ladrón toda tu vida? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Ya la lista es tan grande que ya no sé a quiénes tengo que organizar. Claro, pero a personas que ofendes, ¿cuántas son? Muchas en nuestra historia. ¿Tanta gente ofendiste en tu vida? Puede ser que sí. Quizá hay gente que ni sé y ofendí. Amén. Cuentan que una vez había el Rafi Bigón contó esto una vez, de una persona, antes saben, los teléfonos públicos, ¿sí? Mejor, como... Formarse. ¿Ah? Hay que formarse para hablar. Sí. Entonces había monedas, con monedas, ¿eh? Después vinieron las tarjetas, ya más, ¿eh? Todo. Después los teléfonos públicos dejaron de ser relevantes. Ahora, había algunos que tenían patentes, ¿sí? Sobre todo los Hayalim. De meter la monedita con algo y hablar y sacar la monedita después. No, hacían un... Había patentes. ¿Todo? Les cuenta el Rab que una vez vino un bajur, un joven, que se empezó a acercar y empezó a hacer teshuva y dijo, mira Rab, yo estuve años robándole al Estado de Israel, robándole... Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Cómo se devuelve eso? ¿Cómo se regresa algo así? Bueno, compra un teléfono público y ponle ahí. No, está. Es una muy buena pregunta, ¿cómo solucionar una situación así? Una persona que robó toda su vida y Badai, que no tiene idea a quién robó, cuánto robó. Sí. Una persona que habla mal de la gente, que habla la Yonah Ra y que nunca se cuidó y que, como tú dices, avergonzó quién sabe a cuánta gente. Entonces, mira, a veces en esas situaciones lo que uno sabe tiene que corregir. O sea, si yo pienso que sé, que conozco a alguna persona específica que Ulay la insulté o le hablé feo o algo así, entonces, bueno, ahí hay que ir y disculparse. Lo que uno no sabe o lo que uno no conoce, entonces no hay mucho lo que hacer. Pero sí hay lo que hacer. Lo que hacer es de Mashal, si es en temas de robo, entonces más o menos que uno calcule si puede aproximadamente qué fue lo que robó y que lo done para instituciones, que lo dé para una yeshiva, que lo dé para una sinagoga, que lo dé para gente pobre, que lo dé para, no sé, novio, novia que se van a casar, ¿sí? Entonces, aproximadamente que calcule eso. Entonces, eso es una especie de tikkun para esa situación. Y si una persona habló mal de la gente, entonces que empiece a hablar bien de la gente en lugar de hablar mal. Entonces que empiece a estudiar las halajot de la Yonah Ra y que empiece a enseñarle a la gente cómo cuidarse de no hablar la Yonah Ra. Entonces siempre el tikkun tiene que venir, ¿sí?, para contrarrestar lo que uno hizo. Entonces si yo hice así mal, ahora voy a hacer con eso mismo algo bueno. Hice con esto mal, ahora voy a hacer con esto bueno. O sea, esa sería una estrategia de cómo corregir esa situación. Dos preguntas. La evasión de impuestos es un robo, de una manera, pero mucha gente toma esa evasión que no paga para luego hacer, bajo cuestiones legales, ayuda al prójimo y así reducir el impuesto. Pero eso sigue siendo un robo a la larga. O sea, el tema de impuestos es aparte porque hay alajot en tema de impuestos. ¿Qué se considera impuestos? ¿Qué impuestos se consideran
oficiales, qué impuestos no. Hay muchas cosas, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿qué pasa cuando uno corrige a alguien? Ya, uno muchas veces tiene que hacer correcciones con ciertas personas, empleados, familiares, hacer estas correcciones. Pero estas personas lo toman a mal, pensando que realmente uno les está diciendo algo malo. Ya los está insultando, los está agrediendo. Pero realmente uno tiene que a veces ser muy fuerte con ciertas personas para justamente hacer la corrección. Depende de qué caso. Si una persona no está haciendo bien su trabajo y yo le llamo la atención para que cuide su trabajo, para que no pierda tiempo, pues, y yo tengo la razón. Entonces, si el otro se enoja, es problema de él, no es mi problema. Pero sí, no es mi problema. Pero igual se ofende. Hay que decirle, mira, perdóname, no te ofendas, pero tú trabajas aquí en esta oficina se trabaja de 8 a 4 y tú recibes el sueldo de 8 a 4 y no de 9 a 2, ¿sí? Y no que la mitad del tiempo estás hablando por teléfono con tu tía, con tu prima, con tu abuelo, con tu cuñada, con tu mamá, ves de me pierdes la mitad del tiempo. Entonces, por favor, hay cosas que sí se puede, de vez en cuando una llamada urgente o alguna cosa así, pero en general aquí hay que tener cuidado en ese tema. Si a las personas no le gusta, a pesar, o van, hay que decirlo de una manera educada, ¿sí? No insultando y gritando, ¿sí? Faltando respeto. Decir las cosas bien. Entonces, si la persona es problema de él. Si es princeso, ya no es problema de uno. Hay uno de los grandes problemas que tenemos hoy día en el tema que él dice, el tema de quién son los periodistas, por ejemplo, o gente que hace una mala prensa, entonces contra alguien. Entonces la gente cree más al periodista, aunque diga mentira, pero está haciendo un mal con esa persona. Señor Shimon, yo no les envidio el gainoma a los periodistas. Pero, no les envidio. Pero ese hombre, ¿cómo puede hacer Teshuvá después del mal que ha estado haciendo a través de los medios de prensa, que ha llegado a todo el mundo? Y es lo que dice, ¿cómo? Eso es famoso, eso es sabido. Entonces, hay que tener mucho cuidado, especialmente cuando uno trabaja en la ideología de que el derecho del público a saber la verdad. ¿Sabes? Y que en base a eso todo el día están mintiendo. ¿Cómo? Ese tema es un tema bien complejo y que una persona que tiene que tomar un trabajo periodístico, que investigue bien que investigue bien si puede tomar ese trabajo y cómo lo tiene que hacer y cómo lo tiene que manejar, porque es de lo pashut, ¿sí? La persona tiene que tener una buena dirección halágica para poder trabajar sin cometer grandes y graves errores que después no los puede solucionar. Entonces, por mi parte o por nuestra parte tenemos que disculparnos. Pero en una historia de dos personas, hay dos personas. Una, la que pide disculpas, y la otra es la que tiene que disculpar. Entonces, ¿qué pasa cuando yo cumplí mi obligación de ir y de disculparme? Pero la persona no quiere recibir y aceptar la disculpa por sus motivos. Dice el Rambam, Lo ratzah javero limcholo, si no quiso recibir la disculpa, entonces primeramente lo que hay que hacer es tratar otra vez y traer a 3 personas que nos acompañen, que den de sus compañeros, y pedir perdón. Y si no aceptó eso tampoco, o sea, el Rambam dice que hay que hacer esto durante 3 oportunidades. Según el Rambam se entiende que la primera vez yo puedo ir solo y tratar de arreglar, como se dice, entre nos. ¿Sí? Disculparme, mira, fue caja, todo. Si la persona no quiso aceptar eso, según el Rambam, tenemos que 3 veces insistir nuevamente, pero esta vez con una comitiva que nos acompañe. Una especie de Beit Din, ¿sí? No es un Beit Din, pero es una comitiva de 3 personas que
No están tres personas, son tres personas que Caniré, que lo conocen a él y me conocen a mí, y pueden ellos ayudar para conciliar la situación. Pero si al final de eso tampoco no quiso aceptar el perdón, lo ratzá, manijó veolejlo, entonces la persona ya cumplió con su obligación y Jajamim no le exigen seguir, ¿sí?, humillándose o sometiéndose a esta persona que es media o completamente terca y no quiere aceptar el perdón. Desde Shalom Mahal u Ajote. Y aquel que no perdonó, él es el pecador. O sea, aquí se invierte el asunto. Si yo cumplí con mi obligación de ir y de pedir disculpas como la regla, como la ley manda, entonces yo ya estoy libre. Yo ya hice lo que tengo que hacer, mi obligación la cumplí, y ahora el señor que no perdona, él tiene su problema y él es el pecador según la halajá. ¿Qué? Veima y Rabó, pero eso es con una condición, dice el Rambam, que sea un compañero o cualquier otro tipo de persona. Pero si es su Rab, ojo, tengan cuidado, ¿sí? Si es su Rab, ¿sí? Uba filu elef pamim, filu que venga 1000 veces a pedir perdón, entonces tiene que seguir insistiendo hasta que le perdone. Como dice la Gemara cuenta que Rab fue a disculparse con Rabbi Hanina, que era su Rab, y fue durante 13 años. 13 años, cada Erev Yom Kippur, porque en algún momento le había faltado el respeto. ¿Qué? Entonces, esa es la halajá. Kamuván de que aquí estamos hablando en la Salahot de Yom Kippur, el Shulchan Aruch trae esta halajá. Una pregunta, son 5 ocasiones, porque una va solo, la segunda con 3 personas y luego va en 3 ocasiones más, o cuenta la segunda como... No. La primera solo y después 3. Y después son 4. Ya, gracias. ¿Qué? Según el Shulchan Aruch se puede entender, Shulchan Aruch dice que si la primera vez no acepta la disculpa, que vaya y vuelva la segunda y la tercera vez. O sea, según el Shulchan Aruch se entiende que es en total 3 veces, no es como entendimos en el Rambam, que es 1 más 3, sino que en total son 3 veces. Y a filo se puede entender que ya desde la primera iría con 3 personas. A pesar de que el Shulchan Aruch dice que vaya primero, que vaya a disculparse, y en la primera oportunidad se entiende que puede ir solo, como dijimos. Y solamente la segunda y la tercera No. Eso estamos en Hilchot Yom Kippur. בסדר? עכשיו, este tema no es tan simple así como lo vemos. Bueno, que vaya la primera y si no, que vaya 2 o 3 veces con una comitiva. A veces, la persona que yo avergoncé, yo vivo en Israel y él vive en Estados Unidos. Entonces ya estamos en un problema de distancia. Teléfono. Bueno, entonces, Teléfono. Le contesta. No. WhatsApp. Sí, perdió el teléfono. ¿Qué? Entonces, bueno, aquí que hoy en día sería más simple con el teléfono. Pero a veces, no,
¿sí? La otra persona está muy avergonzada, muy molesta y no quiere aceptar el teléfono. Entonces podemos hacer un sheliach. Podemos mandar un sheliach. ¿Ceder? ¿El sheliach sirve o no sirve? ¿Qué? Sirve. Déjate gilá. Hay que ir directamente. ¿No? Si tú tuviste la osadía de avergonzarlo directamente, entonces para disculparte no tengas la osadía de mandar un sheliach. ¿Sí? Hombre, hay que arreglar las cosas en la misma moneda, de la misma forma. Pero a veces no funciona, y entonces podemos hacerlo de esa forma. Entonces hoy en día también tenemos otra estrategia. Le mando un WhatsApp. ¿Me perdona? No. Un WhatsApp para todo el grupo. Todos a los que yo insulté, me perdonan, por favor, gracias. Toda rabale y trae. Ya está, ¿no? ¿Ah? Ahí se cumple, ¿no? ¿Se cumple? ¿Ah? Si hay alguien de los 3 millones de personas que yo insulté o que le hablé feo, que le dije algo, por favor, ¿sí? Estamos en Erev Yom Kippur y tienen mitzvah de perdonarme. Así que por favor me perdonan y yo también perdono a todos los que hablaron mal feo de mí. Eso es lo que se suele mandar. Eso perdón con pistola. Perdón con pistola al lado. Porque usted está diciendo, tiene obligación ahí, eso, perdón con pistola, ya mejor, o me perdonó o te pego el tiro. Eso, según mi humilde opinión, es o es 0 o es bajo 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque primeramente cuando una persona se dirige a disculparse a alguien, tiene que dirigirse directamente a la persona que él insultó y no en forma general. Si hay alguno, nomás decía algunos, ¿sí? Directamente tienes que hablar con la persona y disculparte con él. Eso es número uno. Número 2, ¿sí? ¿Me disculpas por si alguna vez te hice algo malo? A ver, ¿me puedes recordar qué fue exactamente eso malo que me hiciste? ¿Eh? Soy de cinismo. ¿Ah? No, cinismo. Eso es querer torear la responsabilidad, esquivar la responsabilidad. ¿Eh? Claro, eso es menos vergonzoso. Por eso dice la Mishnah Brura. Entonces, primeramente lo que dijimos, que vaya él directamente, ¿sí? Sin sheliach. Cuando no se puede. Entonces ahí también un sheliach puede funcionar. ¿Qué? Pobrecito recibe el insulto del otro. ¿Qué? Allá. Cuando una persona se disculpa y va una vez y otra vez y otra vez, entonces que no diga lo mismo las 3 veces. ¿Sí? No, ¿me disculpas por esto? No, bueno, al otro día, ¿me disculpas por esto? No, venga, si no te disculpó ayer, cuando le dijiste lo que dijiste, te escanearé que tienes que utilizar otras palabras o decir algo diferente para que la persona se convenza de que te tiene que disculpar. ¿Sí? Pero si vuelves con lo mismo y con la misma historia, entonces escanearé que eso no está funcionando. Entonces, por eso dicen los poskim de que cada vez que va tiene que decir las cosas. A veces se puede decir lo mismo pero de otra forma, ¿sí? Con un regalito enfrente. ¿Sí? Si a la mujer un anillo. עכשיו, ובשעת בקשת מחילה, cuando pide perdón, צריך לפרט את מה שחטא לחברו. Cuando tú te vienes a disculpar, le tienes que decir, mira, yo te dañé con esto, te robé esto, te insulté a él con esto, entonces por ese motivo yo vengo ahora a disculparme frente a ti. ¿Sí? Pero aquí hay una pregunta. Si yo le voy a, por ejemplo, yo hablé la Lashon Hara de una persona y el otro no está enterado. Entonces yo voy antes de Yom Kippur y digo, mira, yo
hace 3 meses dije que tú eres una basura, que tú eres un ladrón, eres un estafador. Y el otro se dice, ¿eso tú dijiste de mí? ¡Vete de aquí! No te quiero. No te va a perdonar. Ahora sí que tiene motivo de no perdonar. O le dices, no te creas, tú no. Entonces la pregunta es, si en un caso así, también hay que abrir la boca o no, o preferible, hacer teshuva y no ir y revelarle a la persona cuando uno sabe que eso lo va a perjudicar más o lo va a avergonzar más. Si uno va a especificar el pecado. Entonces dice la Mishnah Berurah, si tú sabes que tu compañero se va a avergonzar más cuando tú le especifiques cuál fue el pecado, entonces ahí hay que hablar ya en forma más general. Mira, yo en algún momento dije algo de ti, besé, y creo que no estuvo bien y me equivoqué, entonces me disculpo, pero si él piensa de que cuando él le va a especificar exactamente qué fue lo que dijo o cómo lo dijo, eso lo va a avergonzar más, entonces que no lo diga, que no lo diga. Que diga en forma general, yo te provoqué daño de una cierta forma y me estoy disculpando ante ti. ¿Ah? Por eso va y se disculpa. ¿A quién lo dijo? Decirle que era mentira o algo. También tiene que ir a los que le dijo eso y decir que lo que dijo no está, es de lo mejor. No, la verdad. Mejor. ¿Qué? Incluso la persona que no sabía, no sabe que yo lo ofendí, incluso a él que tengo que... Hacia Julio usted no, que según esto no. ¿Qué? Mejor. Dice que si él sabe que la persona se va a avergonzar cuando especifica el pecado, entonces si uno dice, bueno, si yo le voy a decir que lo avergoncé o que dije tal cosa, entonces es que mejor que se quede callado, que haga teshuvah, que pida perdón y no que publique. O sea, esa persona nunca se sintió ofendido. ¿Ah? Nunca se sintió ofendido esa persona. Mira, a veces la gente no se da cuenta, ¿sí? De repente tú tienes un amigo y de repente un día me dejó de hablar. No, o te dejó hablar o no te habla igual. Tú dices, ¿qué le pasó? Más cara. A lo mejor que alguien habló claro, de ti a él. Me ofendió. ¿No? Sí. ¿No? O sea, entonces, ya fue. Entonces, en este tema hay que utilizar la astucia y la estrategia para lograr lo que estamos buscando, pero que no hagamos peor de lo que hicimos. Achab, el Ramá dice de que el que ahora tiene que perdonar, ¿sí? Aquí tenemos la responsabilidad de disculparnos y de perdonar, las dos. Saber pedir perdón, pero también saber disculpar. Y ahora vamos a ver que el que no disculpa también es algo grave. No disculpar es una actitud que es mala, que es baja. Así como es una gran actitud valiente saber pedir disculpas, también es una actitud valiente y correcta de saber perdonar. ¿Qué? Ashad. Por eso dice el Rambam, caja. Azul Adam Liot Achzari, tiene la persona prohibido ser cruel. Fíjense qué término duro utiliza el Rambam. ¿Qué? No perdonar es una actitud de crueldad. Y por eso la persona tiene prohibido ser cruel, veloit payes, y que no sepa conciliarse, sino que hay que hacer, como dice el Pirkei Avot, que la persona sea una persona suave para saber perdonar, y que sea dura en el sentido de que no se enoje con facilidad. O sea, la persona tiene que ser con simpleza o con facilidad saber perdonar,
Y el enojo, pesar, a veces hay que utilizar el enojo y la ira en ciertas situaciones, pero que eso sea esporádico. Eso es kasher lichos, que la persona no se enoje con facilidad. Y cuando le pide perdón el pecador a la persona, Mojel Belev Shalem, le tiene que perdonar con corazón completo, Ubenefesh Hafetza, y con el alma, con deseo y con voluntad. O sea, hay que perdonar en serio. En serio significa en serio, de corazón, de verdad. Y no solamente en palabras. Afilo que lo haya dañado y le haya pecado mucho. Loikom veloitor, dice el Rambam, que no se vengue, que no guarde rencor. Israel, y ese es el camino de el pueblo de Israel y su corazón, que a pesar de que muchas veces le provocan daño, entonces al final saben perdonar. Pero los idólatras, Arelei Lev, ¿sí?, que tienen un mal corazón, Einamken, no son así, el Evratam Shebunaretzach, sino que cuidan su enojo y su ira por siempre. O sea, que no saben perdonar y no saben disculpar. Vejenu Omer, así está escrito sobre los Givonim, que Shaul HaMelech mató, como está escrito en Shmuel Bet, capítulo 21. Que no perdonaron y no disculparon. Cuando vino David Amelech, les preguntó de qué manera yo puedo expiar o disculpar lo que hizo Shaul HaMelech, que mató a los Gibonim. Y ahí dice que no, que ellos mantuvieron su enojo y su ira y no quisieron disculpar. Los que piden la muerte de 7 hijos de... Y por eso está escrito, cuando se trae un ejemplo para decir quién no es de Am Israel, se trae el ejemplo de ellos, de los Gibonim, que no supieron disculpar. ¿Quién? Pero en Teilín dice, odio a quien te odia por Hashem. O sea que David Amelech odiaba a todos aquellos que odiaban a Hashem. Aquí estamos hablando principalmente de Am Israel y de gente que mete hace teshuvah. Sí, ojo. Aquí no estamos hablando de disculpar a alguien que viene a disculparse, pero la idea de él es seguir haciendo lo mismo que seguía haciendo antes. Eso es lo que quiero acotar aquí, que trae el Shulchan Aruch. Dice el Ramá. Primeramente, no hay que ser cruel y hay que saber disculpar. Aval, pero ¿qué pasa si yo sé, me vienen a pedir disculpas, pero yo sé que el que viene a pedir disculpas lo hace por protocolo? ¿Saben lo que es protocolo? Por desgracia sí. Él leyó una halajá que dice que en Yom Kippur hay que ir a disculparse con el compañero. O sea, él no leyó de que no es necesario esperarse hasta Erev Yom Kippur para ir a disculparse. Si él insultó a su compañero hace 10 meses, dijo, bueno, tengo 10 meses hasta Yom Kippur para pedir perdón. No, fija, si tú lo insultaste, no te esperes hasta Yom Kippur, ¿sí? Inmediatamente ve a disculparte con él. Yom Kippur es, ¿cómo se dice? Es la última fecha, no la primera fecha. Entonces, Kohen Kol, eso hay que tenerlo claro. Pero a veces hay gente que viene a disculparse, pero no es sincera. No es sincera. O sea, él quiere, como se dice, sacárselo de encima al otro para que no lo moleste. Entonces le dice, no, me perdona, no tuve la intención, etc. Él se está pensando cómo mañana lo va a insultar otra vez o cómo va a seguir haciéndole lo que le estuvo haciendo anteriormente. ¿Dame una pregunta? Rega. Perdón. Entonces dice el Rambam, el Ramá, que
La mitzvah de perdonar existe. Y no hay que ser cruel y hay que perdonar. Pero con una condición. Y la condición es que si yo sé que el otro no se está disculpando seriamente, entonces le puedo decir, no te perdono. No te perdono, vete de aquí, no te quiero ver. O sea, ¿por qué lo hace? Lo hace para que darle un escarmiento al otro y que realmente, con sinceridad, venga a pedir perdón. Y no que lo haga, como dijimos, por protocolo. ¿Qué? Sí, le hice tal y tal cosa y ahora, bueno, con unas palabritas ahí todo se arregló. No, señor, ahora yo quiero que usted demuestre que es sincero y que no va a volver a hacerlo en las mismas tonterías que hizo hasta estos momentos. Entonces, en ese caso, ¿qué? Para que la otra persona se someta, behemet, y que no vuelva a cometer los mismos errores, ¿qué? Ya fe. A pesar de que dice la Mishnah Berurá, en tu corazón, perdónalo. Pero por fuera, dile que no le perdonas para que el behemet, sinceramente, vuelva, regrese y se disculpe de todo corazón. ¿Qué? O a veces puede ser otro caso. Dice la Mishnah. Esta persona es media compleja, medio peligrosa. No es tan simple. ¿Ceder? Entonces, si yo le voy a perdonar con tanta facilidad, entonces yo lo tengo demasiado cerca de mí y yo me lo quiero quitar de encima. Porque es una persona problemática. Si yo le digo, sí, te perdono, entonces bueno, va a volver, se va a acercar a mí nuevamente y quién sabe qué es lo que me va a provocar. Porque yo lo conozco. ¿Ceder? Entonces a veces, ¿cómo se dice? Vamos a hacer una paz fría. ¿Qué significa? Tú estás en un continente y yo en el otro. ¿Sí? Y el océano divide entre nosotros. No hay ningún problema. ¿Sí? Yo te perdono, pero tú... Allí y ¿sí? aquí. Tú en Europa, yo en América. ¿Ceder? Baruch Hashem, estamos en orden, no pasó nada. Pero trata de no venir por aquí nunca más. ¿Verdad? ¿Ah? ¿Eh? No cruza la frontera. No cruce la Hay una frontera. legislación. No, yo sé lo que dice la Mishnah Berurá. Si la persona quiere cuidarse a sí mismo, él tiene miedo que si va a perdonar, eso le va al final a provocar a él algún tipo de daño. Entonces, en ese caso, la persona tiene derecho de, otra vez, en el corazón disculpar, pero por fuera que quede claro de que mejor separemos las fuerzas para que no haya problemas. Juntos pero no revueltos. ¿Qué? Que cuando una persona, por ejemplo, no perdona nunca y la otra persona queda afectada Porque no le perdonaron. no le perdonó, ¿cuál debe ser la actitud de la persona que no le perdonaron como para tener que con la otra persona que no lo perdonó? O sea, Ya, porque Shulchan uno Aruch queda- ya dijo, uno queda tú afectado. tienes que hacer lo que puedes, pero si la no, pregunta, o si no desearle mal, bien. tú tienes... No, desear el mal nunca No hay que pensar desear el en él, mal, no pensar en él. pero tú tienes que hacer lo que la halajá te obliga a hacer, sinceramente. Yo me quiero disculpar, pido Cuando uno perdón, dice eso. no me perdonaron, entonces bueno, llevo una comitiva, 3 personas, 3 amigos, 3 compañeros, no sirvió, lo hago otra vez. Y ya, con eso ya, ¿sí? Yo ya cumplí mi parte. O sea, si yo me siento mal de que él no me perdona, entonces Le toca no perdonarse sé, a sí mismo. trata de ver cuál es el motivo que no te quiere perdonar. Ulay, Bejorofen, la ofensa fue muy grande, fue muy fuerte y por eso todavía Tiene el Jomrim, y por eso todavía le es difícil. Pero a nivel de la obligación uno ya cumplió. ¿Qué? El Ramá trae una sola excepción donde no es necesario alágicamente perdonar, que es difamación. Hablamos del periódico, del diario, ¿sí? Entonces, el Ramá dice, Veimotzi alab shamra, si le sacó mal nombre, ¿sí? Einot tzarich limcholo.
El Rama dice, no hace falta, no es necesario que le perdone. La Mishnah Berurah dice que es Hasidut, que es un acto piadoso, que ahí también disculpe, ¿sí? Pero es un acto de humildad. Pero nosotros sabemos qué significa difamar, ¿sí? Que el periodista o el periódico, ¿sí? Sacó en primera plana, ¿sí? Algo en contra de nosotros. Y luego cuando se tienen que disculpar, lo sacan en la última página del periódico, en la parte de abajo, que tienes que usar una lupa de triple poder para poder ver lo que escribieron. Y zeu. Entonces, vaya. ¿Por qué? Porque aquí volvemos a lo anterior. Se nota que no estás haciendo tu teshuvah mitit. ¿Sí? Estás ¿sí? La ley te exige que tú te disculpes en el periódico, pero no te dice que tienes que sacarlo otra vez en la primera plana con los mismos colores y con las mismas letras, ¿sí? Como lo difamaste. Suficiente con que te disculpes de alguna forma y que saques una acotación o una aclaración. No fue nuestra intención decir eso, nos disculpamos y se acabó. Entonces, el Rama dice, en un caso así ya las cosas son muchísimo más graves, porque eso ya, quién sabe, te sacó un mal nombre por siempre, a ti, a tu familia, a tu... Entonces, pero, otra vez, si uno quiere ser humilde y quiere ser hasid, puede disculpar también en un caso así, dependiendo de la persona. Pero, según el Rama, obligación no hay. No hay obligación. No hemos hablado de la persona que ha muerto. Es otro día, ¿no? Najón, el que ha muerto es la última alajá de este capítulo. Ya que vamos a terminar. Ajoté, la persona que pecó a su compañero, Umet Javeró Koden Sheibakesh Mimeno Mejilá, y murió antes de que le pida perdón. Me vi a Sarah Ben Adam, tiene que traer un minyan a la tumba. Umamidam al kibro beomar bifneim, tiene que decir frente a ellos. O sea, él lleva el minyan al cementerio, se para frente a la tumba del difunto, al cual él avergonzó o le provocó daño, y dice así: Hatati la Hashem Eloke Israel, yo pequé a Hashem, el Dios de Israel, Bele Ploni, y a fulano, Ze Shekach Bekach Hasitilo, que le hice tal y tal cosa. ¿Qué? Ya. Eso es si lo avergonzó, si lo humilló. ¿Y qué pasa si le debe dinero? ¿Qué hace? Agarra la chequera y la pone ahí dentro de la tumba. ¿Qué hace? ¿Ah? A la familia, Donación. a la mujer, a los hijos. Ya fe. Y no haya hayablo mamón, si tiene una deuda económica con él, y es que se lo dé a los descendientes, a los herederos. Lo haya yodea lo yorshim, y si es una persona lamentablemente sola, no tiene familia, no tiene nada, solito, él vino solito al mundo y ahí terminó solito. Entonces, ¿qué hace? Y entonces que lo deje en el bedín, en la corte, y el bedín que se encargue de hacer algo útil con ese dinero, algún tipo de tzedakah. ¿Qué? Entonces hay quienes dicen que tiene que esperar hasta que venga algún heredero ulay no conocido, que no se conoce. Porque ¿qué significa heredero? Heredero, bueno, si hay hijos, pero hay un hermano, hay un cuñado, hay una tía, hay una... lo demás, hay... sí, alguno por ahí que puede existir. O a Betin hace todo que Bakato Bené. Pero si el Betin Monagit está seguro, no hay por dónde, entonces el Betin va a saber cómo usufructuar ese dinero para utilizarlo para alguna mitzvah. Entonces vemos de que a filo que la persona murió, tenemos que tener cuidado, y la teshuvah debe ser hecha a filo en una situación así. Entonces no le puedo hacer un cheque y dejarlo en la tumba, que lo cobre. Déjelo.
Déjelo. Solamente que luego de un tiempo vaya a ver si lo cobró. Y si la ofende, Rabino, y si la ofende. ¿Eh? Si es Cohen, ¿cómo pasa con la...? Si es Cohen, entonces que vaya y que se quede afuera del cementerio. Y Rabino, y si la ofensa es tal que realmente la persona termina muriendo se murió por la ofensa. Por eso, por la ofensa, que hay gente que realmente es muy delicada. ¿Qué pasaría ahí? Porque ahí estamos hablando de un nivel diferente realmente de transgresión. ¿Qué pasó si lo mató? Tuvo un accidente y lo mató. ¿Qué hace? Eso ya es una teshuvá más difícil. Todos señores, 2 minutos y continuamos.